Canarias tendrá que acreditar que se encuentra en contingencia migratoria en los próximos días para que arranque en una semana la derivación de menores migrantes no acompañados al resto de comunidades. Es el último paso, aseguran desde Moncloa, para asegurar esa acogida solidaria entre los territorios. Desde el gobierno canario se acoge con optimismo este paso, pero advierte que otras comunidades como Madrid o Baleares podrían complicarlo con sus recursos judiciales. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. En Madrid se ha celebrado ese Consejo de Ministros en el que se han tratado varios puntos clave para Canarias, como el reparto de menores migrantes no acompañados. En Moncloa se ha aprobado el Real Decreto que detalla la capacidad de acogida, Patricia Hernández, de cada una de las comunidades autónomas. Sí, se ha establecido esa capacidad de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes. El Consejo de Ministros ha aprobado en este Real Decreto que supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes. Las comunidades autónomas como Canarias tendrán que acreditar que están en contingencia migratoria y posteriormente la ministra de Infancia firmará esa contingencia migratoria. Decreto ley nos viene bien a todas esas comunidades autónomas, no solo a la de Canarias. Y en Lanzarote, usuarios denuncian una imagen cada vez, aseguran, más habitual. Centenares de colillas acumuladas en las terrazas del hospital Dr. José Molina Orosa. A pesar de la ley y los carteles que lo prohíben, pacientes, familiares o incluso trabajadores del centro denuncian fuman dentro del recinto. La gerencia apela a la concienciación ciudadana para evitar esta situación. Los vecinos de Tefía, en Fuerteventura, piden soluciones definitivas para los problemas con el suministro de agua, desde cortes en ocasiones de más de una semana hasta problemas de baja presión cuando sí hay suministro. Una situación que también perjudica al sector primario de la zona. Hay casas que directamente no disponen de agua. Un mes y medio sin poder recibir una ducha en condiciones. Agentes del Seprona vigilan por tierra y aire el entorno de las dunas de Maspalomas. Unos controles que forman parte de un acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria que busca limitar las entradas a zonas prohibidas. Los agentes recuerdan que de media cada día acceden más de 300 personas a un entorno altamente amenazado. Y hoy nos preguntamos quién puede permitirse comprar casas que cuestan de media 6 millones de euros. Lo intentaremos responder visitando algunas de las viviendas a la venta más caras de toda Canarias. Están en el sur de Tenerife, en Adeje. Entre la oferta se pueden ver casas de hasta 10 millones, prácticamente de las más costosas del país. El Jardín Botánico del Puerto de la Cruz en Tenerife es uno de los primeros centros dedicados a la ciencia en la historia de Canarias. Este mes de agosto cumple 237 años desde que abriera sus puertas. Les descubrimos algunas curiosidades de uno de los grandes proyectos ilustrados de nuestro país. Primer Consejo de Ministros tras las vacaciones en el que Canarias ha estado presente con varios asuntos sobre la mesa. Entre ellos la aprobación del Real Decreto para la acogida de los menores migrantes no acompañados que se encuentran ahora mismo en el archipiélago. Se busca, Patricia, aliviar la presión que soportan ahora mismo las islas. Sí, así es. El Gobierno central ha aprobado este Real Decreto que, según afirman, buscan un reparto más equitativo entre las comunidades autónomas. En él se ha detallado la capacidad de acogida de cada una de ellas en una ratio de 32,6 plazas por niños y adolescentes migrantes, acompañados por cada 100.000 habitantes. También se ha aprobado esa situación de contingencia migratoria que implica que los menores migrantes no acompañados que lleguen a Canarias después de septiembre deberán de ser derivados a otras comunidades autónomas en un plazo de 15 días. El próximo martes se llevará a cabo esa comisión interministerial para que se puedan empezar esas derivaciones de los menores migrantes desde las zonas tensionadas.
Son los datos que justifican la emergencia migratoria. Canarias tiene la custodia de 5.017 menores no acompañados, repartidos en 85 centros diferentes. Este martes salía adelante el decreto que fija la capacidad de acogida de las comunidades. Se trata en este caso de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna. El decreto fija la capacidad de acogida ordinaria en 32 menores por cada 100.000 habitantes. Cuando se triplique, como ocurre en Canarias y en Ceuta, las derivaciones pueden comenzar en 15 días desde la llegada del menor. Entre los posibles destinos, Andalucía, Comunidad Valenciana o Galicia son las menos saturadas. Las comunidades autónomas como Canarias tendrán que acreditar que están en contingencia migratoria y posteriormente la ministra de Infancia firmará esa contingencia migratoria. El próximo martes haremos comisión interministerial precisamente para todo ello, para que puedan ya empezar las derivaciones. Este mecanismo de solidaridad obligatoria impulsado desde Canarias supondrá la salida de unos 3.000 menores de las zonas tensionadas. Pero la polémica no acaba aquí. 10 autonomías gobernadas por el Partido Popular y el Gobierno Socialista de Castilla-La Mancha han recurrido a este sistema ante el Constitucional. Un decreto que el Gobierno de Canarias valora positivamente. Hoy la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha asegurado que temen el retraso de una medida que favorece a todas las comunidades, incluidas las que han presentado recurso judicial, como Baleares. Ser efectivo, pues a partir de su publicación, todo lo que es el procedimiento para hacer ya los traslados a las diferentes comunidades autónomas y según los números. Este decreto ley nos viene bien a todas esas comunidades autónomas, no solo a la de Canarias, sino a todas las comunidades autónomas que pueden ser puerta de entrada a la migración. El pasado mes de abril, el Congreso ratificaba la reforma de la Ley de Extranjería que permitía la acogida compartida de los menores migrantes. Comenzaba entonces una tramitación que culminará previsiblemente en unos días, cuando Canarias sea declarada en contingencia migratoria. 350, a favor 179, en contra 170, una abstención. Abril de 2025. De esta manera quedaba convalidada la reforma de la Ley de Extranjería que permitía el reparto de menores migrantes desde comunidades tensionadas como Canarias a otras regiones. La medida se aprobaba con el beneplácito de los socios de investidura y el voto en contra del Partido Popular y Vox. Unos meses más tarde, el 5 de junio, el Tribunal Supremo recuerda al Gobierno central la obligatoriedad de hacerse cargo de los menores que habían solicitado asilo, pero en la conferencia de presidentes celebrada al día siguiente, las comunidades no lograban ponerse de acuerdo. Canarias se veía sola con el único apoyo de Euskadi. Quiero agradecer expresamente al Lehendakari y al Gobierno vasco la solidaridad, el apoyo y la comprensión que siempre ha mostrado con Canarias. La realidad migratoria es una realidad que exige una respuesta estructural, no parches. Continúan las conversaciones y en julio el presidente de Canarias es plantado literalmente por las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox en una nueva conferencia sectorial de la infancia. Absolutamente indecente ese plantón. Puedes discrepar, puedes estar en contra, pero desde luego lo que no puedes es ausentarte porque es un desprecio. No vamos a permitir que se trate a los menores, que es lo que quiere hacer el Gobierno de España, como si fueran paquetes. Las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares, porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado en la reunión. Finalmente, Ejecutivo Central y Autonómico acuerdan el traslado de los primeros menores migrantes solicitantes de asilo. El 11 de agosto comenzaban las derivaciones a Península. Varias comunidades mostraban su rechazo, entre ellas Madrid. Han presentado una carta hace una semana, la Comunidad de Madrid, diciendo que ni siquiera podemos enviar a sus comunidades, a Madrid en este caso, a los menores que están solicitando derecho internacional, asilo. Hay que cumplir lo que dice la justicia y si no se cumple, ya lo he dicho muchas veces, terminaremos en los tribunales. 11 comunidades gobernadas por Partido Popular y Vox han presentado un recurso ante el Constitucional contra el plan del Gobierno para reubicar a los menores migrantes independientemente de si habían solicitado asilo o no. El Gobierno central les ha recordado que la orden de reparto está amparada por una ley de obligatorio cumplimiento. Y aprobados también en el Consejo de Ministros otros asuntos importantes para las islas. El Gobierno ha declarado zonas afectadas por emergencia a los territorios que están sufriendo los incendios forestales este verano, pero en ese término se incluye también a La Palma, Patricia, por las consecuencias del volcán.
Sí, así es. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros dieron luz verde a la aprobación de las zonas afectadas por emergencia, aquellos territorios que han sufrido incendios en los últimos meses. En concreto se han activado en 16 de las 17 comunidades autónomas para todos aquellos desastres relacionados con el cambio climático en los últimos 3 meses. En ella se incluye también a La Palma, en la que se van a destinar 6 millones de euros al Cabildo por las consecuencias del volcán. El ministro del Interior ha afirmado que estas emergencias son la mayor catástrofe de los últimos años y ha afirmado que el Gobierno va a abrir ya una vía para que aquellos que han resultado afectados puedan reclamar las ayudas que por ley les corresponden. Nuestro agradecimiento a las tareas de los equipos de extinción es infinito. Así arrancaba esta mañana la sesión de la Diputación Permanente del Congreso. 1 minuto de silencio por los fallecidos en los incendios forestales de este verano, en una jornada en la que el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica a los territorios afectados por los incendios forestales, pero también a los territorios que a finales de junio sufrieron daños e inundaciones. Esto nos habilita a tomar todas las medidas de recuperación, abrir ya la vía para que los perjudicados puedan reclamar cuanto antes las ayudas que por ley les corresponden. La situación de los incendios mejora, pero la bronca política continúa. Cuando un presidente autonómico o un alcalde o alguien le pide medios, su respuesta tiene que ser clara. Dime dónde y cuándo te los mando. La respuesta no puede ser sois unos incompetentes. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. A lo largo de esta semana en el Senado van a ser los 4 los ministros y ministras, en este caso, que van a comparecer. Mientras, 15 incendios importantes continúan activos, pero preocupan sobre todo 3 zonas: Zamora, León y Lugo. Este miércoles los reyes Felipe VI y Leticia tienen previsto visitar las zonas más afectadas por los incendios forestales. Acuerdo millonario. Vamos con más asuntos. Para la adquisición de naviera Armas Transmediterránea. Tras meses de negociaciones será Balearia quien se quede con la totalidad de la compañía. Una compraventa por la que pagará más de 250 millones de euros y que la convertiría en la naviera española más importante. Esta operación incluye los tráficos marítimos de Canarias, del mar de Alborán y también de parte del Estrecho. Van a gestionar un total de 15 ferries cuyas rutas generaron el año pasado 420 millones de euros de ingresos. A pesar de que en los últimos años Naviera Armas había suspendido o modificado algunas de sus rutas, actualmente operan todas las islas salvo La Graciosa y también conecta Canarias con Cádiz. Armas permanece desde 2023 bajo el control de un fondo de inversión al haber generado una cuantiosa deuda financiera después de la compra del grupo Transmediterránea por 300 millones de euros. Eso, sumado a la crisis del COVID, que paralizó el transporte marítimo, provocó una caída de ingresos que sumió a la compañía en una deuda millonaria. Un problema que podría quedar zanjado con este acuerdo de compraventa con Balearia, que queda ahora sujeto a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Si todo sale bien, el acuerdo quedaría zanjado a principios del próximo año. En un comunicado, la compañía Balearia asegura que va a garantizar tanto los servicios como los empleos. De momento, desde Naviera Armas han preferido no pronunciarse, aunque los representantes de los trabajadores sí nos han asegurado que ya han sido convocados a una reunión con la nueva compañía y que de momento están tranquilos porque confían en que todos van a ser subrogados. Desde el Gobierno de Canarias valoran de forma positiva este acuerdo de compra y aclaran que ninguna de las dos compañías ha notificado cambios en su operativa que afecten a la conectividad del archipiélago. La búsqueda de empleo no es una tarea fácil y más complicadas a partir de ciertas edades. Muchos y muchas deciden cambiar su rumbo laboral y optar por formarse en empleos con más oportunidades. Algunas academias incluso conectan estos nuevos perfiles con las empresas demandantes. Desiree, con 29 años, decidió cambiar de profesión para dedicarse a su pasión. Hace 3 años me dedicaba a la hostelería. Toda mi vida siempre me ha gustado la rama administrativa, la contabilidad, el mundo de la oficina, los alumnos. Para ello comenzó a buscar formación que le diera la posibilidad de encontrar un nuevo futuro laboral. Esperé meses, ¿vale?, para poder formarme porque todavía no empezaba la formación. Y insistí y me hice un curso de 9 meses de administración. ¿Qué puestos te interesan? ¿Qué sectores? Cuéntame. Sí. En esta academia, tras acabar la formación, cuentan con orientación laboral.
cerramos acuerdos con empresas de colaboración y cuando las empresas tienen vacantes acuden a nosotras para que les enviemos esos perfiles. Un proceso que puede ser inmediato o tardar algo más. Simplemente para la inserción es cambiar una pequeña cosa o una forma de ver. Mi objetivo final es seguir avanzando en mi formación. Talentos de todas las edades que se reciclan para ocupar puestos cualificados con gran demanda en las islas. El líder de la UGT ha visitado hoy Santa Cruz de Tenerife para participar en la Asamblea Provincial de la Hostelería y el Comercio. Pepe Álvarez ha calificado de inaceptable la situación en Canarias, donde 8 de cada 10 trabajadores no alcanza el salario mínimo. También recordó que el convenio colectivo lleva más de un año paralizado. Tenemos un objetivo muy claro, que es repartir los beneficios. En Canarias se está ganando mucho dinero. Y está cayendo en manos de unos pocos y tiene que llegar a todas y a todos. Cada vez son más los influencers que se presentan como expertos en inversiones. Sus vídeos prometen beneficios fáciles y rápidos y llegan a millones de seguidores. Un fenómeno que plantea oportunidades pero también dudas sobre la fiabilidad de estas inversiones. Te voy a enseñar cómo dejar tu empleo y dedicarte a la inversión 100% en menos de un año. Son los mensajes que cada día inundan las redes sociales. Detrás, influencers con miles de seguidores que animan a invertir. Un negocio que funcione sin ti. Giran todos en torno al mismo tema, ¿no? Que es el dinero fácil y el cortoplacismo. Consejos financieros que arrasan entre los más jóvenes. Hacemos la prueba y les preguntamos si les ha llegado alguna vez este tipo de mensajes. Sí, un montón. Sí, de eso sale un montón. Sí, me salen bastante seguidos, sí. ¿Ha salido este tipo de vídeos en tus redes? Sí, me ha salido bastante. Yo ya estoy por tirar el móvil al suelo ya. Sí, igualmente. Son muchos vídeos ya, sí. Detrás de estas promesas pueden esconderse inversiones sin garantías o directamente estafas. Suponen endeudarte, te prestan un dinero, pero al final a través de 3 clics estás aceptando un contrato online que no sabes lo que estás aceptando. El riesgo es perderlo todo. Vídeos que van destinados sobre todo a trabajadores jóvenes. Les preguntamos directamente, ¿seguirían ustedes estos consejos de inversión? No, la verdad que no. Parece un engaño, la verdad. Metes tu dinero y no sabes ni a dónde va. ¿De quién te estás fiando? Hay influencers financieros que se dedican a divulgar educación financiera. Pero los expertos nos recomiendan no fiarnos si esos influencers nos invitan a invertir en un determinado lugar y nos recuerdan que solo las entidades y asesores regulados pueden ejercer esta actividad. Pues se vaya multiplicando de forma. Llevamos meses analizando la situación de la vivienda con altos precios de alquiler y de compra, pero las que les vamos a presentar ahora son de otro nivel. Fíjense, el barrio más caro de España, según un portal inmobiliario, es Benavía, en Málaga. Allí las casas cuestan de media 12 millones de euros, aunque las hay como esta, que cuestan 30. En San Andrés de Llavaneres, en el segundo barrio más caro, podemos encontrar esta otra por 19 millones, o esta en Andrax, en Mallorca, por casi 18 millones de euros. La zona más cara del archipiélago, según este estudio, es la Caleta de Adeje, en Tenerife. Aunque la vivienda más cara cuesta 10 millones de euros, el precio medio ronda los 6,5. Adquirir una vivienda como esta cuesta una media de 6,4 millones de euros. ¿En dónde? Pues aquí, en la avenida Macaronesia, en el municipio de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife, la zona más cara de toda Canarias. Pero, ¿qué personas pueden hacer frente a este tipo de precios? Pues hay un poquito de variedad. Suelen venir franceses, alemanes, belgas, mucha gente del este también, rusos, polacos. Suele haber bastante variedad, pero mucha gente extranjera normalmente. Personas más bien mayores y con familia. Compradores que buscan por un lado privacidad, pero por otro exclusividad. Lo que vienen pidiendo es un lugar tranquilo, donde reunirse con la familia, con amigos, un lugar espacioso, que tenga piscina, vistas, que la calidad de la propiedad sea de alta gama y mucha exclusividad. Pero si en algo se fijan, es el diseño que tiene la villa. Es muy particular, es espectacular y la ubicación que tiene. Al final lo que hay que tener en cuenta es lo que busca el cliente, y una vez que tú sabes lo que buscas el cliente vas a tiro hecho con lo que quieren y normalmente pues se consigue. Y para conseguir una villa como esta tan solo nos hacen falta 6,5 millones de euros.
Vamos con un apunte de la crónica internacional. Los últimos bombardeos de Israel sobre Gaza dejan más de 75 personas asesinadas. Solo durante la noche y esta mañana, 34 personas han muerto, según el Ministerio de Salud gazatí. Los ataques de ayer a 2 hospitales acabaron con la vida de 20 personas. 5 eran periodistas. En Israel, parte de la población sigue con sus protestas para que se detenga esta guerra y se negocie la entrega de rehenes con Hamás. Y Australia expulsa del país al embajador de Irán. Asegura que el gobierno iraní está vinculado con los ataques antisemitas de 2024. Un incendio en una sinagoga de Melbourne y otro en la cocina de una charcutería judía en Sydney. La embajada australiana en Teherán ha suspendido sus operaciones y sus diplomáticos están ya fuera de Irán. Y última hora del brote de salmonela registrado en Gran Canaria que ha afectado a 19 personas. 17 de ellas, 2 más que ayer, han superado ya la infección. Aún quedan otras 2 personas que mantienen los síntomas. Y en los juzgados tinerfeños se investiga una posible trama entre un laboratorio y varios médicos del Servicio Canario de Salud. Supuestamente cobraban dinero y recibían regalos a cambio de recetar los medicamentos de la empresa farmacéutica. El caso se destapó a raíz de un despido, Lidia Rodríguez, de una comercial del laboratorio. Sí, el caso llega hasta aquí, hasta los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, precisamente a raíz de los indicios que descubrieron en otro juicio en el que los testigos presuntamente afirmaban que la ex empleada de ese laboratorio realizaba pagos de congresos y viajes, incluso dinero en negro, a determinados médicos por supuestamente recetar los medicamentos, los fármacos de ese laboratorio. El caso es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha remitido hasta los juzgados de instrucción de Santa Cruz de Tenerife un listado de 10 páginas con los nombres y apellidos de médicos que supuestamente participaron en esas acciones ilegales. Ahora se abre un periodo de instrucción en el que se tiene que determinar si hubo o no delito. En pleno agosto y hoy, paraguas y chubasqueros que han vuelto a pasear por las calles del archipiélago. Las lluvias han regado todas las islas, dejando precipitaciones abundantes en La Gomera y Tenerife. Agua que es bien recibida por muchos, sobre todo porque ha llegado acompañada de aire fresco después de días de intenso calor. La autopista del norte de Tenerife amanecía con lluvias ligeras y conductores con mucha precaución al volante. Venía en la guagua de Caletillas para acá y me pilló. Me cogió viniendo para acá, para la laguna Cuatro Gotitas. Una lluvia sorpresiva. Volví a casa a buscar paraguas, no me lo esperaba. Ya lo vi desde casa y me puse el chubasquero. Cogí el paraguita, que hacía tiempo que no lo cogía. Acompañada de un ligero descenso térmico. Sí, hace fresco, hace bastante fresco. Este es el adecuado, ni mucho calor ni mucho frío. Yo no debería estar aquí porque me pongo malo. Donde más ha llovido ha sido en La Gomera, con 18 litros por metro cuadrado en los altos de Valle Gran Rey. Aquí en Hermigua siempre tenemos mejor el clima. Llovió un poquito anoche, pero bueno. Escuchamos llover, súper bonito, y amaneció todo bien húmedo y arropado por estas nubes. En la provincia oriental, Gran Canaria ha registrado el máximo de precipitaciones. Se espera que la lluvia remita durante la jornada, aunque puede volver a aparecer esta noche. Los vecinos de Tefía, en Fuerteventura, no pueden más. Demandan soluciones inmediatas ante los problemas en el suministro de agua. Esta semana tienen previsto presentar ante el Cabildo una queja formal para la que están recogiendo firmas. Tefía es una de las localidades de Fuerteventura que más está sufriendo este verano problemas en el suministro de agua. Los vecinos aseguran que la situación empieza a ser insostenible. Hay casas que directamente no disponen de agua, hay personas que ni siquiera tienen los depósitos llenos, ni tienen cubas, ni acceso a ellas. Tengo que estar trayendo garrafas de agua. Incidencias que afectan aún más a personas mayores o dependientes. Algunos llevan 1 mes y medio sin poder recibir una ducha en condiciones. Agricultores de la zona también se están viendo perjudicados. El año pasado perdí toda la cosecha, ese dinero ¿quién me lo da a mí? Los vecinos están recogiendo firmas para presentar una queja formal ante las instituciones. Esta semana daremos entrada de registro en el Cabildo. Desde el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura señalan que durante este mes apenas han sido notificados de incidencias en la localidad. Además, en septiembre tienen previsto sustituir casi 1000 metros de tuberías que se encuentran en mal estado debido a su antigüedad.
El gobierno canario continúa en la lucha contra la filoxera. Hasta este martes han llevado a cabo 1000 prospecciones en la isla de Tenerife, con tan solo 37 positivos que ya están erradicados. Las muestras siguen avanzando hacia el sur de la isla sin más positivos y se confía en poner fin a esta plaga con las medidas adoptadas desde la semana pasada. Hemos llegado hasta los municipios de Los Realejos y hasta el municipio del Rosario. Todas han salido negativas, sigue estando los brotes contenidos dentro de la zona de Valleguerra, donde estos estudios avanzarán tanto en muestreos como en analíticas para intentar descartar y ver en qué momento podemos dar por erradicada o limpia nuestros cultivos. La filoxera ha sido uno de los temas tratados esta mañana en la reunión que han mantenido la diputada de Coalición Canaria en el Congreso con Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife. Cristina Valido ha dicho que solicitará la comparecencia de varios ministros para exigir un mayor control fitosanitario en las islas. Mayor control en sanidad exterior es lo que va a solicitar la diputada nacionalista Cristina Valido en el Congreso, que los puertos canarios no sean la entrada fácil de plagas que nunca han estado en las islas. Y porque cuando nuestros productos van a salir tienen muchísimos problemas, mientras que seguimos viendo cómo llegan productos de Marruecos y de otras partes del mundo y de América a los mercados españoles sin pasar los mismos controles fitosanitarios. Esta plaga ha entrado por puertos probablemente y que haya un mayor control fitosanitario para que no entran plagas no solamente como la filoxera, como si ya tuvimos también la polillo guatemalteca, que ha afectado a nuestras producciones. En materia de transporte público, Valido asegura que hay que garantizar que continúe siendo gratuito, aunque reconoce que será complicado. No va a ser fácil, ya les adelanto que va a ser una batalla complicada porque ya el transporte gratuito ha desaparecido en todo el Estado. Pero vamos a seguir peleando esta diferencia en un territorio tan pequeño que encuentra dentro de una de sus estrategias de movilidad más importantes que la gente pueda moverse en transporte público gratuito. El encuentro sirvió también para poner sobre la mesa cuestiones como la necesidad de intervenir en la gestión y planificación de los aeropuertos canarios o cómo afectará la financiación de la deuda catalana. El precio por hectárea de suelo cultivable más caro de Europa se paga aquí, en Canarias. La presión urbanística hace que cada año haya menos terrenos disponibles para el desarrollo de la agricultura y ganadería, lo que favorece la subida del precio del suelo y el consiguiente abandono de la actividad. El desarrollo urbano y la construcción de infraestructuras, entre otros, hace que Canarias esté perdiendo suelo agrícola. Una vez se asiente el urbanismo en esos terrenos, ese terreno ya queda definitivamente perdido para la agricultura, no se puede recuperar. Una de las consecuencias directas es el aumento del precio del suelo. Se está poniendo a precio de suelo urbano lo que es un suelo agrario, un suelo rústico, ¿no? Según un informe del Ministerio de Agricultura, el precio medio del suelo cultivable en Canarias se sitúa en torno a los 148.000 euros la hectárea. Muy por debajo estaría en regiones como Andalucía, Murcia o Galicia, donde el precio oscila entre los 17.000 y 30.000 euros la hectárea. Eso limita mucho el acceso de los jóvenes en este sector económico. Canarias cuenta con 130.000 hectáreas de superficie cultivable, de las que solo se utilizan 40.000, es decir, el 70% del suelo cultivable está en desuso. Son terrenos en la zona, entre las zonas forestales y las zonas urbanas, es decir, en las medianías. Pero somos mucho más productivos que hace 20 o 50 años, ¿no? Desde Asaga apuestan por un urbanismo sostenible que facilite la actividad agropecuaria y un mayor control en el precio del terreno. Ya saben que el tránsito por la duna de Maspalomas está prohibido para preservar el ecosistema Gran Canario. Cabildo y Guardia Civil han reforzado los controles. El Instituto Armado afirma que hay tardes en las que hasta 500.000 de personas incumplen la normativa. Esto no se hace. O no debería hacerse. Caminar libremente por las dunas de Maspalomas está prohibido. Objetivo, conservarlas. Todo el mundo sabe que no se puede entrar en él. Y a pesar de que este es el recuento, entre 260 y 300 sanciones, y de que existe toda una campaña de información al respecto, el hombre sigue siendo el único animal que tropieza con la misma duna. Es temporada alta de turismo local que lee el castellano perfectamente. El Cabildo de Gran Canaria ha pedido refuerzos y con la ayuda de la Guardia Civil trata de poner coto a este desmadre. El Seprona calcula que por estas 400 hectáreas hay tardes en las que 500.000 de personas pululan de duna en duna, poniendo en grave riesgo la flora y fauna del lugar. Una práctica sancionable. Las sanciones por acceder a zonas restringidas
parten de 150 euros según la legislación vigente. Contra la que se va a seguir luchando. Con cámaras, sensores. Hay cuerdas, carteles y espacios habilitados para la observación. No importa, todo vale por hacerse una foto o hacer la croqueta. Una práctica que ha llevado a reforzar las medidas. Señales digitales, pantallas informativas. Ante el daño a tarajales, balancones y más de 20 especies de aves del entorno. Una vez más, las autoridades suplican mayor responsabilidad ciudadana. El Tamaduste, uno de los enclaves costeros con más encanto del Hierro, se transforma cada verano en un punto de encuentro para residentes y visitantes. Sin embargo, este aumento de la afluencia también trae consigo ciertos inconvenientes, como el aumento de caravanas, que en algunos casos no respetan la normativa. Este pequeño pueblo de la costa de Valverde ve como cada verano su población se llega a triplicar. Hablamos del Tamaduste. El Tama, como dice la gente aquí. Y aquí bajas y te encuentras a toda la familia, amigos. A los herreños de verano. Hay quienes prefieren la paz que ofrece el resto del año. Cuando viene fuera de temporada es mejor. Porque con gente me agobio. Detrás del bullicio veraniego también se deja ver el impacto de un turismo que en ocasiones trae consigo problemas, como la alta concentración de caravanas. Lo lógico es que se nos aparquen delante de una terraza, de una casa, por ejemplo, y que se peguen días ahí. O que dejen la basura por ahí detrás, como ya ha pasado, que es que lo he visto. Problemas de espacio, de estacionamiento, se ocupan con mesas. Hay un tema también de residuos, que evidentemente, aunque no son todas. El consistorio ya trabaja en la búsqueda de alternativas que permitan gestionar este fenómeno. Estamos esperando que el Gobierno canario está elaborando una normativa al respecto. Y estamos intentando rotular lo que es los estacionamientos en batería de algunas zonas del Tamaduste. Pese a los desafíos del verano, el Tamaduste no pierde su esencia, que lo hace único. Y la capital palmera inicia la tercera y última fase de la remodelación de su frente costero, uniendo casco, playa y mar. Santa Cruz de la Palma llega a la recta final de su operación urbana más determinante en décadas, la tercera fase de la avenida marítima entre la calle Tedote y la avenida de las Nieves. Una imagen mucho más abierta de la ciudad y de la ciudad hacia el mar, que al final tenemos una enorme playa, un pedazo de playa que nos protege de las mareas. Con una plataforma única que incluirá 2 carriles, aceras amplias y un malecón bajo, permitirá unir casco histórico, paseo y playa. Continuamos con el mismo diseño que ya hemos tenido en las 2 fases anteriores, se trabaja red de saneamiento, red de abastecimiento de agua, red de telecomunicaciones, electricidad, todo bajo tierra. Después tanto en el asfaltado como en la pavimentación de las aceras, en la creación de jardineras. En cuanto al estacionamiento, la capital trabaja ya en reubicar las casi 1000 plazas perdidas desde comienzos de siglo. Continuamos con ese plan de movilidad del que ya hemos hablado, que es un plan muy ambicioso para poder garantizar que todos los vecinos y los visitantes del municipio tengan donde aparcar. Dentro del plan integral de remodelación de la ciudad, esta semana ya han comenzado los trabajos en la calle Pérez Volcán, así como también Díaz Pimienta. Será de cara al próximo mes de septiembre cuando comiencen las obras de la tercera fase de la avenida marítima de la capital. Es quizás un gran desconocido para el público, pero además de albergar mucha historia entre sus miles de plantas, el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz en Tenerife es una de las primeras infraestructuras científicas de la historia de Canarias. Este mes de agosto cumple 237 años de su creación y les descubrimos algunas curiosidades de uno de los grandes proyectos ilustrados del país. Desde este ejemplar del árbol del yak, que tiene la fruta más grande del mundo, ¿no? Pudiendo alcanzar hasta casi 20 kilos de peso. Hasta esta curiosa mimosa que si la toca se esconde. La idea del jardín hoy es tener una representación de esa flora exótica que crece en otros países. El Jardín Botánico de Puerto de la Cruz acoge una infinidad de plantas de todo el mundo, también Canarias, tantas plantas como historias alberga. La primera, la de su nombre. Estamos en el Jardín de Aclimatación de la Orotava. Y es que nace a finales del siglo XVIII con la intención de aclimatar las especies tropicales que la monarquía quería introducir en España. Lo ordenó construir Carlos III pensando que estas plantas se acostumbrarían a nuestro clima y sería más fácil llevarlas a península. Científicamente no funciona así. Plantas para aclimatarse necesitan miles y miles de años de evolución y de adaptación. Curiosidades que Elena y Guillermo... El jardín ha sido el lugar donde, entre otras cosas, germinaron las primeras semillas de mango en Canarias procedentes de Filipinas. Nos desgranan en este vídeo viral en las redes sociales. En la actualidad forma parte del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Nos dedicamos principalmente al estudio de la flora canaria. Es el bello resultado de un fracaso. A pesar de que nunca sirvió para lo que fue originalmente creado, sin embargo nos ha dejado un lugar tremendamente bonito. Que visitan unas 300.000 personas al año.
La Asociación Ciudadana Los Árboles Hablan denuncia que la colocación de las luces de Navidad daña las cortezas y las ramas de estos ejemplares de la capital. Dicen que no son postes de la luz, sino seres vivos. Los árboles no son mobiliario urbano, es la principal denuncia de colectivos ciudadanos ante la puesta de luces de Navidad tan temprana. Es perjudicial para las aves, perjudicial para los insectos, todos y los animalitos que hay, porque cada árbol es un pequeño ecosistema. Cientos de ejemplares de la capital lucen así, con bridas y rodeados de bombillas. Sufren por las luces, aunque parezca que no, porque son seres vivos, y además están sufriendo porque están constreñidos por los cables y por las bridas. De hecho, aseguran que hay estudios que certifican que el alumbrado navideño perjudica su ecosistema. Sabemos que también hay relaciones entre lugares iluminados donde las plantas florecen peor o pierden la hoja antes. Y manifiestan que la contaminación lumínica tiene importantes consecuencias también para las personas. La iluminación no solo afecta a los animales y a las plantas, también afecta a los humanos. Y se han detectado, por ejemplo, estudios en los que se revela una correlación entre niveles de iluminación y cánceres de próstata o incluso de mama. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife afirma que este tipo de alumbrado no afecta a los árboles y que siempre actúan bajo la máxima responsabilidad. Un auténtico cenicero, así definen algunos pacientes del Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote las terrazas del centro hospitalario. Denuncian que tanto enfermos como personal sanitario se saltan la ley antitabaco. La gerencia del hospital apela a la concienciación ciudadana. Con la vía puesta y el cigarro en la mano, es la imagen que puede verse día tras día en las terrazas del Hospital Dr. José Molina Orosa. Este es el aspecto del techo que presenta la primera planta, centenares de colillas acumuladas a la salida de la UBI. Esta es la terraza de la salida de la UBI o lo de la UCI. Unos fuman mientras otros echan humo con esta imagen. Ahí en los pasillos fumando, cuando hay carteles, te lo digo porque yo he estado enferma. Y he estado ahí, ellos se ponen todos, de noche sobre todo, fumando y nadie le dice nada. Para uno que no fuma es incómodo, para mí es incómodo. Deplorable, vamos. Hay tantos pacientes que tienen asma y tienen muchas cosas que no deben de fumar dentro de los hospitales. Por lo menos respetar el centro hospitalario, ¿no? Algunos usuarios denuncian que esta práctica no es solo propia de enfermos y familiares. Ellos ya lo saben que están fumando. ¿Ustedes que ellos no lo saben? Sí, yo he visto también salir a ellos mismos a fumar fuera. Médicos, auxiliares clínicos. Debería, se supone, predicar con el ejemplo de no fumar dentro del área del hospital, ¿no? La gerencia del hospital asegura que las colillas se limpian periódicamente, pero las tareas se complican porque éstas se cuelan entre las piedras. Además, apela a la concienciación ciudadana para que cumplan con esta prohibición. Una prohibición que en el caso de saltársela puede acarrear multas para el fumador. El Gobierno de Canarias destinará más de 4 millones de euros para la rehabilitación integral del Teatro Guimerá. El convenio permitirá ejecutar las obras para garantizar la seguridad y modernizar un edificio, Marcos Rodríguez, que ya forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Así es, el Teatro Guimerá no es solo el más antiguo de Canarias, sino también un símbolo para Santa Cruz, declarado bien de interés cultural desde el año 1982. Con más de 160 años de historia se enfrenta ahora a una rehabilitación que pretende reforzar su estructura y mejorar su accesibilidad, además de rescatar y conservar algunos de sus elementos ornamentales originales. El proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Santa Cruz permitirá integrar todas estas mejoras en un único proyecto de ley que se pondrá en marcha próximamente. El Cabildo de La Palma mantiene abierto el plazo de presolicitud para optar al plan de ayudas a la rehabilitación de inmuebles en el ámbito rural. Este programa ofrecerá subvenciones de hasta el 50% del coste de la rehabilitación con un máximo de 30.000 euros. Los propietarios deberán comprometerse a destinar la vivienda al alquiler residencial durante al menos 5 años. Lanzarote registra más de 566 millones de euros ingresados en alojamientos hoteleros y extrahoteleros en los 7 primeros meses del año. Es el balance del Centro de Datos del Cabildo de la isla, que cifra en 31 millones más la diferencia con respecto al año pasado. La tarifa media de pernoctación supera los 120 euros la noche. Fuerteventura ha lanzado una encuesta a la ciudadanía sobre nuevas tecnologías sostenibles de aeronaves.
es completamente anónima y está abierta a todas las personas a partir de 14 años con el objetivo de conocer los intereses de la población para garantizar que las innovaciones se adapten a las verdaderas necesidades de la isla. Hoy ha tenido lugar la presentación de las Jornadas Colombinas. El programa de actos comienza el 2 de septiembre hasta el día 19 de este mismo mes, con actividades en los 6 municipios. El acto institucional cambiará la ubicación este año y se celebrará en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Faltan 3 días para que las fiestas de Teror en honor a la Virgen del Pino den comienzo oficialmente. Hoy, Ayuntamiento, Cabildo y la empresa de guaguas Global han presentado el dispositivo especial de transporte preparado para la celebración. Teror ha presentado hoy el dispositivo especial de transporte que tendrá lugar en el municipio durante los días de celebración en honor a las fiestas de la Virgen del Pino. En total, más de 300 guaguas con conexión a los 21 municipios de la isla de Gran Canaria. Además, durante la noche de los fuegos, del 7 al 8, saldrá una guagua cada minuto desde la Villa Mariana para dar cabida a las más de 68.000 personas que se esperan en ambos días. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento al uso del transporte público durante los días que dure la celebración, puesto que recalcan serán días de mucha afluencia, donde además habrá cortes de carretera. Sobre todo ese día 7 de septiembre y el día 8, que a veces pues muchos visitantes se aventuran a traer su coche y al final eso lo que causa son problemas de tráfico. Domingo día 7, que es el día de la víspera, pues es quizás el dispositivo pues más importante. Vamos a conectar la práctica totalidad de los municipios con Teror y esperamos que de Teror pues parta una guagua por minuto en esa franja horaria. En los deportes, Shaila, llegó la primera victoria de la temporada para la Unión Deportiva, exhibición amarilla en Córdoba. Tuvo de todo ese triunfo, Alicia, una declaración de intenciones de lo que quiere ser el equipo de Luis García. Debut con gol de Milos Lukovic para abrir el marcador y a partir de ahí camino despejado hacia esa primera alegría. Volvió a marcar Ale García, Enrique Clemente aportó un golazo y por fin vimos en acción a Jonathan Viera. Ese choque estuvo entre las emisiones más vistas del día en Canarias. Y otra buena noticia que tiene que ver con esta casa la podemos contar hoy. Televisión Canaria emitirá 20 partidos del Club Deportivo Tenerife esta temporada. Un año ilusionante con el objetivo de regresar al fútbol profesional. Esos encuentros podrán ser seguidos en todo el archipiélago en TDT y a través de nuestra página web. En baloncesto se pone en marcha nuestro representante en la máxima categoría. El Spark Gran Canaria inicia su pretemporada con José Carlos Ramos de nuevo al mando y 8 caras nuevas. Hoy hemos asistido a su primer entrenamiento, Alicia. Bueno, pues esa apuesta de largo, que para ellas también está terminando el verano. Gracias, Shaila. Enseguida lo vemos en el tiempo de los deportes. Antes de marcharnos, un apunte. Este martes fallecía en Madrid Manuel de la Calva, integrante del dúo dinámico. Fue su propio compañero durante 60 años, Ramón Arcusa, el que dio a conocer la noticia. Juntos pusieron banda sonora a toda una época, con canciones que se han convertido en himnos como Resistiré, Perdóname o El final del verano. ¿Hasta cuándo este amor? Bueno, pues con la música del dúo dinámico nos marchamos. Enseguida llega la información del tiempo y luego los deportes. Ya saben que pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, en nuestra página web y esta noche a partir de las 8:30 en el Telenoticias 2. Que pasen una feliz tarde.